Estamos considerando que Dios se ha manifestado para nosotros a pesar de nuestra condición. Y vamos a considerar la condición o hacer un paralelo entre Dios, lo que Él es, y lo que nosotros somos. Y pensando en lo que Él es, eso nos debe llevar a reflexionar en lo que nosotros somos. Hay algo que no nos deja avanzar como creyentes, y es lo que hemos estado intentando considerar estos días, el no poderle apreciar a Él como Él es y por lo que Él es. El hecho de no conocerle a Él por lo que Él es no nos lleva o no nos deja llegar al punto que Dios quiere que seamos. Es un desconocimiento de Él. Ahora bien, estábamos leyendo en Filipenses 2 y dice el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten esta frase: hecho semejante a los hombres. Y la otra frase, versículo 8: y estando en la condición de hombre. Dos frases que quiero que se nos metan profundamente en el corazón. Dios semejante a los hombres. Valga la redundancia, ¿puede existir semejante cosa? ¿Dios semejante a los hombres? Bueno, eso es lo que estamos considerando. Y eso es el punto principal al que queremos llegar. Conocerle a Él de tal manera que podamos entender cómo Él, a pesar de lo que es, se haya hecho semejante a los hombres. Pero además de eso, en la condición de los hombres. Y quiero resaltar la separación entre las dos cosas: semejante a los hombres y en la condición de hombre, es que es igual a nosotros. No vamos a considerar a un superhombre, no un Superman, no. Vamos a considerar a Dios humanado. El sentir de Cristo le llevó a humanarse, a hacerse como uno de nosotros. Pero Él ya lo había dicho que iba a estar presente. Y quiero que pensemos en algunas porciones. Salmo, rápidamente vamos a movernos en algunas porciones para considerar más acerca de esto que el apóstol Pablo lo llama un misterio. Dios manifestado en carne. Salmo 145. Salmo 145, el versículo 3. Dice el salmista David, alabando la grandeza, el poder de Dios, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonces, considerando lo que acabamos de leer en Filipenses, Dios semejante a los hombres y haciéndose a la misma condición de los hombres, ahora vamos a considerar quién es ese que se ha hecho como nosotros. ¿Quién es ese que ha buscado nuestra semejanza? ¿Quién es ese que se ha puesto de nuestro lado? Y vamos a estar mirando en el contexto de la mañana, que ha hecho su habitación cerca de nosotros. Su grandeza es tal que dice el salmista acá, es inescrutable. No hay forma de penetrar a observar o a considerar su grandeza, porque es magna. Podríamos decir algo loco, algo ilógico, algo que no sé cómo expresarlo, pero grande es su grandeza. No tengo más que decir. Es grande. La grandeza del Señor es tal que no tenemos cómo medirla. Todos nosotros tratamos de medirlo en tiempo, en distancia, en peso. Pero Dios no se puede medir. Él es eterno. Él es grande. Y eso es lo que quiero que lleguemos a pensar. El salmista dice: grande es Jehová y merece toda la alabanza, porque su grandeza es inescrutable. Y aún así, siendo el grande, el que no tiene cómo medirse, el que no tiene comparación, el que no alcanzamos a entender a su plenitud, Él
se ha hecho semejante a los hombres y se ha puesto en la misma condición de nosotros. Dice Isaías, ayer el hermano Emanuel nos lo leía en el devocional. Vamos un momento a Isaías 40, por favor. Isaías 40, versículo 26. Y él está hablando de lo incomparable que es nuestro Dios, la forma como él creó todo. Las aguas las midió con el hueco de su mano. Y los cielos con el palmo, con 3 dedos juntó el polvo, para describir algunas cosas de su grandeza. Pero noten el versículo 26. Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es nuestro Dios. Él es el que se ha acercado a nosotros. Él es el que se ha hecho semejante a nosotros. Pero noten las palabras de Salomón, el hombre sabio, en Primera de Reyes. Vamos un momento a Primera de Reyes. Vamos a estar moviéndonos porque me he dado cuenta que esta hora comienza ya a producir sueño y les estoy haciendo dormir. Entonces dije, no lo voy a hacer dormir. Y más que estaba preocupado que el hermano David estaba enfermo y les iba a tocar aguantarme toda la mañana. Entonces dije, voy a ponerlos a leer muchas citas para que no se me duerman. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Aquí está el grande Salomón, en todo su esplendor, dedicando el templo que había construido con toda la majestad. David había preparado todo, se había esforzado en lo mejor de lo mejor, todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, todo lo mejor que se pudiera dar para la casa de Dios. Estos hombres lo dieron. El pueblo dio abundantemente y llegó el momento de la dedicación. El templo significa la presencia de Dios en medio de su pueblo, Dios habitando entre nosotros. Pero miren las palabras de Salomón, versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Es la pregunta de Salomón. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? O sea, no lo puedo creer. Todavía a él no le cabe en la cabeza cómo Dios vaya a morar sobre la tierra. ¿Esto es cierto? ¿Será cierto esto que Dios more en la tierra? Estamos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. También en Segunda de Crónicas 2:26 dice algo similar. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo además también para quemar incienso delante de él? Y añade más adelante otra vez, mas es verdad que Dios habitará con el hombre. Aquí leíamos en el 7, mas Dios morará sobre la tierra. Pero ahí en Crónicas 6:18 dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y otra vez, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. Todo esto lo estoy leyendo para que notemos lo formidable de la grandeza de Dios. Que el mismo Salomón, que lo había estudiado todo, que había analizado todo, que podía entender la grandeza de la majestad de Dios, que lo había visto a través de la creación, él había empeñado su corazón en mirar cada cosa de la creación de Dios y al ver cada cosa, él queda maravillado. Esto es el todo del hombre, que le busque a él. Porque la grandeza de él es tal que Salomón queda sin palabras en la dedicación de la casa. La majestad de la casa, para ningún hombre era digna esa majestad. Ningún hombre era digno de tan grande gloria. Ningún rey, ni el mismo Salomón con toda la gloria se sentía digno de la gloria de la casa. Salomón construyó sus casas. Salomón construyó sus habitaciones. Salomón tenía en gloria todo lo suyo, sus siervos,
sus ciudades, sus casas, todo tenía gloria. No hay gloria y no ha habido ni habrá hasta el reinado de Cristo gloria como la gloria de Salomón. Pero él se sentía indigno frente a la casa por toda la gloria que tenía. Pero siendo la casa de tanta gloria, él dice, ¿cómo es que Dios morará entre nosotros? Aunque la casa tuviera toda la gloria, ninguna gloria es tan grande para la gloria que merece nuestro grande Dios. Por eso lo leíamos ahí en el Salmo 145. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Si Él es grande, la adoración debe ser grande. Si Él es grande, la estimación debe ser grande. La adoración, el reconocimiento que le demos, todo tiene que ser grande para Él. Nosotros nos hemos vuelto, usemos términos coloquiales para que me entiendan, tacaños, chichipatos. Nos hemos vuelto con Dios de esa manera. No queremos darle a Él todo. Queremos darle lo que nos sobra. Queremos darle poco. No estimamos la grandeza de su majestad, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. No hay forma de entender la grandeza del universo. Nuestra mente limitada, la NASA no ha podido llegar al límite de la creación. Cada vez que miran en sus telescopios, en sus grandes aparatos para mirar el cielo, cada vez se encuentran cosas nuevas. Y estamos hablando solamente de lo que ha hecho, pero no alcanzamos a profundizar en la grandeza de lo que Él es. Pero siendo el grande, el que no habita en casa hecha de manos humanas, el que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, menos esta casa, ¿habitará con el hombre? Era la gran pregunta que se hacía Salomón. Esto era un misterio. Por eso Pablo escribe ahí en Timoteo, grande es este misterio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Y realmente Él no lo podía entender. Nosotros ahora hemos sido investidos por el Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros y se nos ha revelado todos los misterios escondidos para ellos, aún para el sabio Salomón, que se preguntaba cómo puede ser posible. Ahora nosotros hemos tenido la revelación directa de Dios para entender que sí, en verdad, Dios quiso morar con nosotros. Que sí, en verdad, Él quiso manifestarse a nosotros. Que sí, en verdad, Él se hizo semejante a nosotros. Y no había manera de que nosotros le conociéramos. No había manera que nos acercáramos. Si el grande, el majestuoso, el poderoso no se acercaba a nosotros, no colocaba su habitación al lado de nosotros, jamás nosotros hubiéramos podido conocerle a Él. Y es lo que se describe en el primer capítulo de Juan. Ustedes lo conocen, creo que se lo saben de memoria, pero vale la pena leerlo en esta mañana, porque el Evangelio de Juan en los primeros versículos resume quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo en esa parte de la deidad y cómo se manifestó y lo que significa para nosotros. Leámoslo así, Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No hay duda, Él es Dios. El Verbo es la expresión, es la manifestación, es la palabra de Dios como se ha manifestado en estos postreros días, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, o sea, el Verbo, la expresión, la manifestación de Dios. Toda la grandeza de Dios contenida en el Verbo, en nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el principio, dice, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el que vino a preparar el camino. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y aquí está la expresión otra vez. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y miren esta expresión, versículo 14. Y aquel, el Verbo, el grande, el Dios soberano, dueño, amo y creador de todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, fue hecho carne. Y cada vez que pienso en eso, pienso y digo, qué humillación. El Dios que es espíritu, que no podemos imaginar su forma porque es espíritu. Él es el Padre de las luces, el que habita en luz inaccesible, rodeado de santidad. Y los seres angelicales alrededor de él proclaman por siempre, santo, santo, santo. Dice aquí el versículo, fue hecho carne. Y esto para nosotros es tan valioso, es tan importante que él haya querido tomar nuestro lugar. Que él haya querido tomar nuestra semejanza, que él haya querido hacerse a nuestra condición, debe ser valioso para nosotros. Porque es ahí en el momento de la soledad, en el momento de la frustración, en el momento del desánimo, en el momento de la prueba, donde nos sentimos solos, abandonados, donde muchas veces en ignorancia, en dureza, en incredulidad le clamamos a Dios, Dios, ¿dónde estás tú? Dios, es que te has olvidado, es que no te veo, es que siento que no estás con nosotros. Y digo en nuestra ignorancia que no debería ser así, porque la idea es que le podamos conocer. Él está aquí. Y no solamente en su atributo de ser omnipresente, que está en todo lugar. No es solamente el hecho de que Él esté en todo lugar, porque siendo Dios está en todo lugar, sino que Él, siendo el grande, decidió estar con nosotros. Pero no solamente estar con nosotros, hacerse carne. Y dice el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne. Y otra cosa grande para que la pensemos. Y habitó entre nosotros. Puso su morada con nosotros. Ahí cuando Él se manifestó, dice la Escritura, que he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así estaba destinado por el Señor. Y dice en Hebreos, en el Salmo dice, has abierto mis oídos. Y en Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Él habitó entre nosotros. Y esa habitación es la que yo quiero que pensemos. Él haya tomado el cuerpo y siendo Dios no se aferró al hecho de ser Dios. Quiso caminar en las calles polvorientas de Israel, quiso caminar en el barro, quiso sentir el sudor, quiso ver de cerca la angustia, quiso ver de cerca el deterioro del pecado. No solamente es que vino y habitó entre nosotros, sino que en medio de ellos, como el Consolador que miramos esta mañana, pudo desde cerca notar la indiferencia. Pudo desde cerca notar el daño atroz del pecado. Pudo llorar frente a lo dolorosa y triste de la muerte. ¿Y cuánto nos conmueve las palabras más cortas en el Nuevo Testamento? Jesús lloró. Pero eso significa su cercanía con nosotros. Y uniéndolo a lo que estamos mirando esta mañana, Él realmente es nuestro gran consolador. Nadie nos puede consolar porque Él es el único que se ha acercado a nosotros, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra condición, que habitó entre nosotros, para que nosotros pudiéramos conocer de cerca la mano, la misericordia de Dios, que no nos desechó. No sé si podamos hacer el paralelo entre la grandeza de Dios
y lo bajo, lo vil, lo menospreciable que somos nosotros. Pero siendo así, el Dios que no se puede contener en los cielos de los cielos, quiso habitar entre nosotros. Y esto, hermanos, es lo que yo quisiera que pudiéramos apreciar en nuestro andar como creyentes. Nuestra vida como creyentes va a marcarse verdaderamente cuando comprendemos su presencia en nuestra vida, su cercanía a nosotros. Aquellos hombres del pasado pudieron vivir a la luz de su presencia y el Señor aún no se había manifestado en la carne. Habían visto su poder, habían visto sus obras, habían visto sus señales, pero había algo que ellos no tenían. ¿Qué era? No tenían hasta el momento la manifestación del Hijo de Dios. No habían vivido al Hijo de Dios manifestándose en carne. Y uno puede escuchar a Elías y a Eliseo decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Un aprecio por su presencia, un aprecio por lo que Él es. Y el apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Él tomó la forma. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Es gran cosa despojarnos de nosotros mismos? Es gran cosa, como el hermano nos lo leía en Romanos 12, que nosotros, por las misericordias grandes de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es lo menos, el culto racional, es lo menos que podemos hacer. Si ya Él lo ha hecho todo, ¿habrá algo que realmente sea grande en nosotros, por lo cual nosotros estemos tan aferrados a este mundo? ¿Somos deudores a este mundo? ¿Somos deudores a la carne? ¿Somos deudores al dinero, a las posesiones? ¿Somos deudores a la ciencia, a la tecnología, a otras personas? Leíamos ayer en el estudio. ¿Buscamos el provecho de los hombres? Si buscamos el provecho de los hombres, no vamos a poder servir al Señor. Pero dice Pablo: si yo buscara el provecho de los hombres, no estaría sirviendo al Señor. Pero él buscaba el provecho ¿de quién? De Dios. Que Dios fuera agradado. Ahora, todo esto que hemos leído, para traerlo a algo práctico en nuestras vidas, como cantamos en el himno: si todo esto yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Habrá algo que podamos darle a Él? Ahora nos equivocamos diciendo: como no tengo nada para darle, pues no le doy nada. Pero siempre debe haber algo para darle al Señor. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de la ofrenda que cada uno aparta para traer a la reunión los domingos. No. Eso no es nada comparado con lo que podemos darle al Señor. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, toda nuestra entrega, al conocerle, no nos queda otra que adorarle, no nos queda otra cosa que admirarle, no nos queda otra cosa que servirle. Porque Él habitó entre nosotros y los que le vieron pudieron decir: vimos su gloria. Y no era cualquier gloria, realmente era gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Ahora, no solamente vino, no solamente se hizo carne, no solamente habitó entre nosotros, sino que su plenitud es como una fuente, es como un raudal del cual tomamos todos. Por eso Él podía libremente pararse en la fiesta y viéndolos a todos insatisfechos. Y la fiesta me hace pensar una conferencia. Ellos fueron todos a la fiesta, unos venían de un lado, otros venían del otro, de oriente, de sur, de norte, todos venían a la fiesta y se reunían ahí. Y estando el Señor viéndolos a todos, que ya se iban a ir de la fiesta, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué había ocurrido con la fiesta?
La fiesta se suponía que era una fiesta de Jehová. Pero si usted lee en los evangelios y sobre todo Juan, cuando Juan se refiere a la fiesta, ¿qué dice? ¿La fiesta de quién? De los judíos. Ya no era la fiesta de Jehová, ya era la fiesta de los judíos. Ya la gente subía, era a la celebración, era, no sé, daba igual ir al festival vallenato que a la fiesta de los judíos. Era una fiesta, era una solemnidad de ellos, y el Señor había perdido el lugar. Y entonces, al no apreciarle a Él, ¿cómo se iban? Vacíos. No había fuente en ellos. El alma estaba seca. El alma estaba totalmente como en un desierto. ¿Y no es así como llegamos? Deseosos de verle, deseosos de conocerle, de poder disfrutar de la comunión de los hermanos, de ver el crecimiento del otro, de ver sus pruebas, de escuchar sus dificultades y a través de ellos consolarnos, edificarnos y salir de aquí recargados. Ese es el propósito, aquí estamos. Pero al Señor, al verles que se iban a ir y no tenían plenitud, no había gozo y satisfacción plena en ellos, que le dice: yo soy la fuente, yo soy el raudal de bendición. El pueblo de Israel en la antigüedad, y Jeremías se lo reclama y les dice, habían dejado a Jehová fuente de agua viva y habían cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Le habían dejado, le habían abandonado, habían perdido el primer amor. No había un aprecio por Él. La grandeza de Él nos debe cada día llevar a aumentarnos en conocimiento de Él, a profundizar de Él. No podemos creer que lo que conocemos de Él ya es suficiente. Y entonces Él dice: venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Juan dice aquí en el 1:16, de su plenitud, de su llenura, de todo lo que Él es, tomamos todos. Y esto produce gracia sobre gracia. Porque hablando de cosas grandes, también la Escritura dice que grande es nuestro pecado. Y el apóstol Pablo dice que cuando fue grande nuestro pecado, es decir, que cuando sobreabundó el pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces, la gracia de Él, que es la que nos consuela, como decía hermano, la gracia que nos salva, la gracia que nos edifica, la gracia que nos consuela, la gracia que nos lleva a renunciar a lo malo, a lo oculto y a lo vergonzoso, la gracia que nos acerca al cielo, es la gracia que está en Él. Cuando leíamos en el Salmo 45, pensábamos en el que es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en sus labios. Dios ha manifestado todo el raudal de la gracia en Él. Y vamos a leer quién es Él. Entonces, en Colosenses, el apóstol Pablo quiere llevar a los colosenses a este gran conocimiento, porque les va a revelar un misterio a ellos. En el libro de los Colosenses encontramos otro de los misterios de Dios, y es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Pero antes de hablarles del misterio, Colosenses capítulo 1, dice, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él se ha hecho como uno de nosotros para que nosotros podamos llegar a ser como Él. Y pensando en estas características de Él es la imagen del Dios invisible. El apóstol o Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe no sabía que Él era. Le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Él es la imagen del Dios invisible. Y no terminamos ahí en el Evangelio de Juan, pero la expresión que usa el apóstol es interesante porque frente a esto él dice, permítanme lo leo, dice en el 18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Además, Él es la fuente de la creación, Él es la fuente de la provisión, todo lo sustenta, todo lo cuida, todo permanece por causa de Él. Nada de lo creado subsiste si no es por su poder y su fuerza, y Él fue el que se acercó y se hizo como uno de nosotros. Qué importante que le podamos apreciar. Qué importante que nosotros podamos hacer de Él no solamente nuestro Salvador, sino que podamos también hacer de Él nuestro Señor. Que ante su grandeza quedemos postrados, que ante su infinita misericordia quedemos completamente extasiados, agradecidos. Que podamos tener palabras abundantes en nuestro corazón para que podamos adorar, servirle. Nuestra dependencia de Él debe ser lo primordial en nuestra vida. Siendo Él el creador, Él conoce cada parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra situación. Siendo Él el sustentador, conoce cada una de nuestras necesidades. Dios no es ajeno a mi problema. Dios no es ajeno a mi situación, a mi enfermedad, al abandono, al desprecio. Dios no es ajeno a ninguna de todas aquellas cosas en las cuales nosotros como hombres vivimos y somos tentados diariamente y padecemos y nos cuesta sufrirlo. Y peor nos cuesta sufrirlo porque ignoramos que Dios se ha puesto de nuestro lado, tomando nuestra forma, haciéndose como uno de nosotros. Y hermanos, si lo podemos entender, nuestra vida va a cambiar. Porque ¿qué es lo que nos impide hablar de Él? ¿Qué es lo que nos impide mostrarle a Él? ¿Qué es lo que nos impide salir, llevar la nueva? ¿Qué es lo que nos impide mostrarle a otros lo que Él es? Es que no le conocemos. Es que si le conocemos no es real en nuestra vida. Y hermanos, Cristo debe ser una realidad en nosotros. Quiero decir algo que puede sonar fuerte, pero si Cristo no es real en nuestra vida, somos religiosos. Dios no quiere religiosos. El Señor Jesucristo confrontó a los religiosos porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba lejos de Él. Hemos examinado nuestras vidas si realmente tenemos una íntima relación con el Señor o tenemos una gran religión. ¿Qué es lo que somos? ¿Religiosos? La gente nos ve afuera y ¿qué dice de nosotros? Gran hombre, una gran mujer de Dios, un verdadero creyente, alguien en que no hay tacha, alguien que vive honesta, justa, rectamente, digan de mí. Pero cuando nos ven salir ahí con la Biblia bajo el brazo y caminar hacia el local
con la cabeza baja, con la falda larga y la cara larga también. ¿Qué van a decir? ¿Un verdadero creyente? ¿Una verdadera mujer de Dios? ¿Uno que verdaderamente le conoce, que realmente ha estado con él? ¿Reconocemos que verdaderamente este hombre, esta mujer ha estado con él? No, son unos fanáticos, los de ahí arriba, los hermanos en Cristo son unos fanáticos religiosos. ¿Qué podrán decir de nosotros? La religión es de hombres, es por hombres, es para hombres. Cuando nosotros buscamos agradarnos a nosotros mismos y agradar a los otros y hacer las cosas para agradar a los otros, somos unos religiosos más. Y espero que me entiendan, no los estoy juzgando, estoy hablando a mi corazón y siento que el Espíritu Santo está redarguyendo nuestras almas a la realidad en la que estamos. ¿Le conocemos? ¿Es una realidad en nuestras vidas? ¿Suple Él nuestras necesidades? ¿Nos satisface completamente el Señor? No. La verdad no. Tengo que mirar todos los días Facebook para sentirme contento. Tengo que publicar todos los días una foto para mirar cuántas personas miraron mi estado. La verdad no. El hermano no me saludó y tiene que ser que está bravo conmigo. La verdad no. No sé qué hacer en una prueba, en una dificultad. El Señor muchas veces no es real en nuestras vidas. No satisface nuestra necesidad. No nos llena. No es el raudal de bendición que Él quiere ser para nuestras vidas. Debemos venir a la fuente. Debemos acudir al raudal, al que se acercó a nosotros, que viendo nuestra condición no nos despreció y no te va a despreciar. ¿Hay pecado? ¿Hay algo que te atormenta? ¿Hay algo oculto que los hermanos no saben? ¿Tienes algún problema, alguna adicción, algo que te aferra a este mundo? El Señor lo sabe. Y Él pudo vivir en la carne y ser tentado en todo, según nuestra semejanza, sin pecado. ¿Para qué? Para consolarnos en nuestras tribulaciones. Él conoce la tribulación en la que estás pasando. Él conoce cada detalle de tu problema, de tu enfermedad. Él sabe lo que va a ocurrir con tu vida. Sabe si ese cáncer mejorará o empeorará, pero tiene todo bajo control para tu bien. Sea que lo que venga sea salud, años abundantes, o sea que lo que venga sea terrible enfermedad y muerte próxima, no lo sabemos. Podemos sentirnos bien y estar cundidos de cáncer, no lo sabemos. Y mañana morir. Pero Él tiene todo bajo control y en medio de la aflicción nos lleva para poderle conocer y poder una cosa importante. En medio de la aflicción y de la prueba, que le podamos reconocer a Él. Que podamos decir como Job en medio de la terrible situación que estaba diciendo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es la confianza de uno que le cree, porque la mano del Altísimo se había puesto sobre él. Y la mano del Altísimo puesta sobre nosotros quizás puede que nos abata, que nos confunda, que nos llene de aflicción, porque ninguna disciplina al comienzo parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero luego produce fruto apacible en los que en ella han sido ejercitados. ¿Alguien hace ejercicio acá? ¿Hay algún deportista acá que todos los días salga a trotar y que alce pesas y todo? Estamos hablando de que ese ejercicio es constante, es una rutina, es algo que se hace constantemente, que se disciplina, que se vuelve un hábito constante en nuestra vida, que hoy lo hice y me dolió y mañana vuelvo y lo hago y me dolió, pero lo sigo haciendo hasta que mi cuerpo se acomode al ejercicio y logre tomar la forma que deseo o la salud que deseo o el bienestar que anhelo. Eso es lo que dice ahí. A los que son ejercitados constantemente. Ninguna disciplina al comienzo es causa de gozo, sino de tristeza. Pero luego produce fruto apacible de justicia en los que han sido ejercitados. O sea, los que pasan prueba tras prueba, dificultad tras dificultad. ¿Y no se han dado cuenta que salimos de una y ya estamos entrando en otra?
El pan nuestro de cada día, ¿cuáles son? Las aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo me he hecho carne, yo me he acercado a ustedes, me he hecho semejante, he estado en la condición de los hombres, yo he vencido al mundo. Y luego Juan nos escribe en la carta, ¿y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿En quién? En nosotros, que somos capaces, que somos fuertes. Nuestra confianza en Él. De que Él en medio de nosotros es fortaleza, que Él en medio de nosotros es paz, que Él en medio de nosotros es gozo, y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso Pablo le escribe a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza, pero vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Ahora, concluyendo, podemos pensar, el sentir de Cristo le llevó a humanarse, a tomar la forma de los hombres, pero en la condición de hombre, habitando 100% la plenitud de Dios. Para entender esto, hermanos, hay que comprender que Dios no es creado, que Dios no es materia, que Dios no es cuerpo, que Él trasciende la vida humana, que Él es espíritu, que su perfección y su santidad no se asemejan a nada de lo que nosotros creamos que somos perfectos, y mucho menos en nuestra terrible condición de pecado. Abraham podía decir, es que nosotros somos polvo, lo más bajo de la condición humana. Y aunque Él no se humanó al estado de pecado nuestro, nunca hizo pecado, dice la Escritura, ni nació bajo la condición nuestra, el engaño, la maldad y todas estas cosas. Él sí nació bajo la maldición de este mundo, del entorno. Y vivir en ese cuerpo le implicó a Él tener que soportar cada una de las cosas que nosotros como hombres vivimos y soportamos diariamente. Él tomó el cuerpo que le fue preparado, no lo rechazó, lo vivió. Y eso nos demuestra a nosotros que podemos vivirlo, podemos caminar, andar en este mundo con lo que Él nos ha dado, sabiendo que Él lo vivió, que Él lo soportó y que con la ayuda y el consuelo de Él lo podemos soportar también, tomando la forma nuestra. Y miren lo que dice Hebreos 2:14 para que lo unamos con esto. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y ahí mismo en el 18, Hebreos 2:18, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y noten el otro versículo en Hebreos 4:15, ahí al final de Hebreos 4:15, dice el escritor así, Hebreos 4:15, no lo voy a leer todo, dice, sí, bueno, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él soportó todo el ambiente terrenal. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo que aprender, siendo el dueño de todo. Él pasó las necesidades de los humanos, no tenía dónde recostar la cabeza. Cuando hubo necesidad de dar la moneda del impuesto, tuvo que enviar a Pedro a que pescara y sacara la moneda. No tenía un monedero donde llevar sus monedas, no había. Tuvo sueño, dolor, angustia, tristeza. Tuvo que caminar, tuvo que sudar igual que nosotros. Tuvo que sufrir, el varón de dolores, humillado hasta la muerte, y siendo tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién? El grande, el majestuoso, el digno de gloria.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Padre, en esta mañana nuestro corazón se postra en adoración, reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu dignidad. Los cielos de los cielos no te pueden contener, ni la casa más elocuente de la tierra creada para ti te puede contener. No habitas en manos hechas de hombre, y aún así le preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿Qué perfección? ¿Qué pureza? El Hijo de Dios, el Santo, el Sublime, el que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, el más sublime que los cielos, depositado en un cuerpo humano. La grandeza y la majestad de Dios expresada a través de él, y su gloria, Padre, que lo llena todo, cubriendo la tierra, acercándose a nosotros, llorando nuestra condición y viendo nuestra terrible depravación, nos amó hasta el fin. Qué amor tan incondicional, qué ternura, qué misericordia, qué gracia, qué consolación. Él es nuestro gran consolador. Padre, si no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, ¿cómo no nos darás con él todas las cosas? Bendito seas por siempre y engrandecido sea tu nombre. Y nosotros que tomamos tu nombre en nuestros labios en esta mañana, engrandecemos tu nombre, reconociendo que le has exaltado, que le has puesto muy en alto, que aunque fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de espinas por la muerte, hoy le vemos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, y proclamamos gloria y alabanza al que vive por siempre, en nuestro Señor Jesucristo. De él, Padre, nos gozamos, nos refugiamos y tomamos de su fuente, la cual anhelamos sea abundante, Padre, en nuestra vida, de tal manera que podamos decir de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia abundante, gracia desbordante, gracia que lo llena todo. Ese es tu amado Hijo, nuestro Salvador. Glorifícate en él, tú que le has exaltado al lado tuyo, tú que le consideras en el esplendor de su gloria, precioso para ti, precioso para nosotros en esta mañana. Le reverenciamos y le adoramos, y en su nombre, Padre, colocamos nuestras vidas y nuestras necesidades. Queremos conocer más de él, aprenderle, imitarle y ser como él. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.